Bueno, queridos y queridas estudiantes, un saludo muy especial. Bienvenidos nuevamente a nuestra web conferencia. Hoy nos encontramos en la segunda web, entonces, del curso Epistemología e Historia de la Pedagogía. También nos encontramos en este momento en el desarrollo de la fase 3 de nuestro curso. Voy a proyectarles en este momento la presentación que he preparado para la sesión de trabajo de hoy. Entonces, como les decía, estamos en la segunda web de nuestro curso. La web 1 fue muy al comienzo del periodo académico, de manera que ustedes pudieran tener toda la visión del curso y acercarnos a lo que sería específicamente el desarrollo de la fase 2 que acabamos de cerrar. Esta es la agenda para el día de hoy, una bienvenida, que tengamos muy en cuenta los avances en el desarrollo del curso, que veamos, que tengamos esa claridad de cómo estamos transitando el curso, qué estamos aprendiendo. Vamos a hacer de una manera muy ágil una realimentación conceptual del desarrollo de la fase 2 de ese informe de lectura que ya pues ustedes entregaron y que en este momento algunos ya recibieron la calificación y otros la irán recibiendo. Aún no terminamos, digamos, esa ventana de calificación que tenemos los docentes en tiempo de respuesta. Luego realizaremos unos aportes para el desarrollo de la fase 3, que es la actividad en la que nos encontramos, y terminaremos con algunas preguntas y comentarios de parte de ustedes. Bueno, así avanzamos en el desarrollo de nuestro curso. Recuerden que estamos en el curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía y que todo este curso se ha diseñado para que podamos responder a 3 preguntas. ¿Qué es la pedagogía? ¿Cómo se ha ido configurando a lo largo de la historia? ¿Y cuál es su importancia para el ejercicio docente? En la primera unidad del curso, con la actividad 2 que ustedes hicieron, de alguna manera ya han abordado estas 3 preguntas. Obviamente hicieron mucho más énfasis en la pregunta 1, que es la pedagogía. Ya tienen bastantes ideas de cómo ha surgido la pedagogía y cómo se ha ido estructurando a lo largo del tiempo. Y ya tienen bastante información en torno a la importancia de la pedagogía para su ejercicio como docentes, para nuestro ejercicio como maestros. Esa fue la unidad 1, en donde básicamente nos centramos en el concepto de pedagogía y en entender sus orígenes. Y allí ustedes ya hicieron un ejercicio de presaberes. ¿Qué creía yo que era la pedagogía? Versus lo que aprendimos en la fase 2 con el informe de lectura sobre realmente qué es la pedagogía. La unidad 2, que es la actividad que empezamos, que corresponde a la fase 3, se llama Antecedentes y Trayectoria Histórica de la Pedagogía. Entonces, aquí vamos a ir viendo cómo esa educación que inicia desde que el hombre pisa la tierra por primera vez, pues va, digamos, construyendo, organizando un constructo que se llama pedagogía, y cómo se ha ido configurando eso que conocemos hoy como pedagogía a lo largo del tiempo. Van entonces ustedes a indagar en la historia de la educación desde la edad antigua hasta la edad contemporánea, cómo se ha ido configurando la pedagogía como una ciencia y como el saber fundante de los maestros. Entonces, ese es el ejercicio que estamos realizando en este momento, fase 3, profundización, y corresponde a la primera actividad colaborativa que vamos a tener en el curso. Hasta este momento, las 2 actividades que hemos realizado son actividades individuales. Así vamos, y es muy importante pues, que ustedes tengan la conciencia de cómo vamos desarrollando el curso. Si nos vamos a las preguntas, yo creo que ya está más que claro esta unidad 2 a qué pregunta apunta, en qué pregunta vamos a profundizar. Entonces, en esta unidad vamos a profundizar en la segunda pregunta, cómo se ha ido configurando a lo largo de la historia la pedagogía. Ustedes entonces en la fase 2, recuerden que les dije que íbamos a hacer de una manera muy rápida una
digamos, una síntesis conceptual, porque hay cosas que no se nos pueden olvidar, que debemos tener muy claras con el desarrollo de esta segunda fase, de la fase 2 del trabajo que acabamos de terminar, en donde pasaron muchas cosas. Miren, ¿ustedes qué tenían claro? Que tenían que leer 4 textos y que debían responder unas preguntas con los textos que nosotros les proponíamos y identificando ideas fuerza, no idea, porque no estábamos respondiendo un cuestionario, sino estábamos encontrando en un texto todas las ideas fuerza que respondieran a esa pregunta y que las ideas fuerza fueran parafraseadas o fueran textuales, debían tener la página del texto de la que la identifiqué. Resulta que aquí, digamos, esto es una realimentación general y aquí encontramos, digamos, los primeros elementos que quiero que ustedes tengan muy en cuenta. Algunos de ustedes, digamos, que se conformaron con que ya encontré por allá una ideita fuerza, que creo que esa me sirve y la pongo ahí y ya, asunto hecho. Recuerden que no era un cuestionario, recuerden que lo que estábamos haciendo era llenándonos de conocimiento, teniendo muchos aprendizajes, muchos elementos para en nuestra reflexión personal poder finalmente decir, miren, la pedagogía es esto, el objeto de la pedagogía es esta, es este, la pedagogía es una ciencia por estas razones, la pedagogía infantil surge de esta manera, y la pedagogía es importante para el educador infantil por estas y estas razones. Si hoy les hiciéramos un examen, el examen tendría estas preguntas y cada uno de ustedes debería saberlas responder. Háganse su autoevaluación y miren a ver si de verdad están en capacidad de responder a esas preguntas. Quien todavía tenga dudas frente a esas preguntas, aquí encuentran ustedes en su pantalla una síntesis. Estos elementos, de alguna manera, los habíamos revisado en la web 1. Entonces, tenían elementos para ir a los textos y poder profundizar cuando estuvieran leyendo. En los textos que ustedes leyeron, sobre todo en el texto de Ortiz, ustedes identificaron que la pedagogía puede ser entendida como una práctica del docente, que la pedagogía es definida como la reflexión sobre la educación, que es para algunos una de las ciencias de la educación, para otros es la ciencia de la educación. Y en Colombia hay un movimiento pedagógico muy grande que entiende la pedagogía como ese saber que construye el maestro desde su práctica, desde la elaboración teórica y desde la reflexión de su proceso de enseñanza y ese proceso formativo con los niños. En últimas, en el texto de Ortiz se define la pedagogía como ustedes lo tienen ahí demarcado en el centro de nuestro gráfico. Se entiende como una ciencia que hace de la educación su objeto de estudio y esa ciencia, digamos que es muy importante porque es la que fundamenta nuestro quehacer como docente. Es la que nos permite a nosotros tener los conocimientos que requerimos para poder acompañar, en el caso de la educación infantil, a los niños y a las niñas en su proceso formativo. También nos decía en el texto de Ortiz que la pedagogía que hace, no pensar cuáles son las técnicas, cuáles son las estrategias de enseñanza, cómo aprenden los niños, no, porque de eso se dedica otra ciencia que se llama la didáctica. La pedagogía piensa elementos más estructurales, por ejemplo, ¿para qué educar? ¿Cuál es el sentido de la escuela? ¿Qué es lo que, cómo debe organizarse una escuela para que sea un auténtico ambiente de aprendizaje y de desarrollo para los niños? ¿Cómo se construyen las relaciones entre los niños y sus maestros? ¿Cuál es el papel de los agentes educativos, maestro, familia y todos esos otros actores que acompañan al niño en su proceso formativo? ¿Cuál es la política educativa? ¿Qué necesidades de formación tienen los niños en determinado momento de la historia? ¿Cómo construir modelos pedagógicos, modelos educativos para que los niños y las niñas aprendan y se formen? Por si cerremos el micro. Viviana, por favor, cierra tu micro. Viviana Patricia Flores.
Gracias, Viviana. Bueno, entonces, si nos fijamos, la pedagogía como ciencia estudia la educación, estudia cómo favorecer los procesos de formación, todo lo que implica formar a un ser humano, acompañar el proceso de formación de un ser humano. En ese mismo texto, entonces miren que ya estamos respondiendo dos preguntas. La pedagogía es una ciencia que fundamenta el quehacer del docente. Y la pedagogía estudia. ¿Cuál es el objeto de estudiar la pedagogía? Pues la educación. Estudia todo el proceso educativo. Otra pregunta les decía, bueno, ¿y por qué la pedagogía puede ser considerada una ciencia? En el texto que ustedes leyeron, encontraban estas tres razones de por qué la pedagogía puede ser considerada una ciencia. Lo primero es porque tiene un objeto de estudio, es decir, estudia la educación. Dos, tiene métodos para construir conocimiento, para resolver problemas. Por ejemplo, observa los procesos educativos, comprende lo que está pasando en los entornos educativos, interpreta las realidades de los niños para poder responder a las necesidades que los niños tienen desde la escuela. Le apunta a ejercicios de experimentación en la medida que construye modelos teóricos y los aplica a los procesos formativos de los niños. Tiene, digamos, la reflexión, la sistematización del trabajo del maestro. Asimismo, es otro de los métodos que permite construir conocimiento pedagógico. Y además, el tercer elemento, entonces fíjense que puede ser considerada una ciencia porque tiene un objeto de estudio, porque tiene métodos para construir el conocimiento, y tres, porque dispone de unidades y sistemas para organizar los resultados de los estudios. Entonces, por ejemplo, una unidad de análisis. Entonces, la pedagogía puede pensar los fines de la educación. Pues ahí está la unidad de análisis, los fines de la educación. Puede pensar el sentido, ahí hay otra unidad de análisis. Puede pensar las relaciones profesor-estudiante, otra unidad. Puede pensar la escuela como organización, otra unidad. Puede pensar el rol del estudiante, puede pensar incluso los modelos docentes, en fin. Por eso, la pedagogía puede ser considerada una ciencia. ¿Y por qué es importante la pedagogía? El texto o los textos les explicaban varias cosas. Uno, porque orienta la práctica del docente, porque nos permite que lo que hagamos sea fundamentado. No hago porque me imagino, hago porque sé cómo se hace. Tiene un elemento teórico, entonces tanto yo puedo aprender de otros pedagogos las pedagogías que han construido, las teorías que han construido, como yo a través de lo que hago y de la sistematización y de la reflexión de mis propias prácticas, puedo también construir teoría pedagógica. Entonces, fíjense que todo eso estaba en los textos, que era muy fácil de explicar, pero bueno, depende de la profundidad de la lectura, pues pudimos digamos, acercarnos más o menos a las respuestas. Luego había otra serie de textos que nos ayudaban a pensar en concreto sobre la pedagogía infantil, cómo surge la pedagogía infantil, cuáles son las características de la pedagogía, de la pedagogía para la educación inicial en Colombia. Entonces ustedes empezaron leyendo en los textos que la educación como práctica pues es muy antigua y que la educación está desde que los seres humanos existimos en la Tierra, porque era la manera de poder entender, de conectar, de transmitir conocimiento de una generación a otra. Pero que la pedagogía como práctica, como digamos trabajo profesional, como la labor del pedagogo, pues ha ido teniendo, digamos, sus momentos en la historia. Ustedes leyeron por allá que en la antigua Grecia había una figura que era un esclavo, que era, digamos, el encargado de guiar a los niños, de conducirlos hacia donde el maestro, de acompañarlos en ciertos aprendizajes sociales que los niños necesitaban. Entonces era, digamos, un esclavo al que se le confiaban los niños. Entonces no podía ser cualquiera. Algunas virtudes debía tener ese sujeto cuando se le confiaba a los niños esa atención, ese cuidado de los niños. Pero eso como tal, digamos, ese sujeto ni era el maestro ni era el pedagogo. Fíjense ¿qué hacía? Llevar al niño, guiarlo, acompañarlo a donde su maestro.
¿Y quiénes eran los maestros en ese momento entonces? El gran filósofo, los filósofos fueron los grandes maestros en la educación antigua. Y ese esclavo, digamos que era esa persona que atendía, cuidaba, estaba muy pendiente de ese niño que tenía a su cargo. Los que leyeron con mucho juicio entendieron que a finales del siglo XVII, Juan Amós Comenio es el pedagogo, es el primer pedagogo que realmente organiza todo ese saber que se ha venido construyendo sobre la educación en algo que en ese momento empieza a llamarse pedagogía, en ese saber que empieza a llamarse pedagogía. Él escribió un libro que se llama La Didáctica Magna, y en ese libro, pues básicamente empieza a construir la teoría pedagógica y empieza a mostrar que la pedagogía estudia la educación, que la pedagogía tiene formas particulares para construir su conocimiento, y allí empiezan a surgir esas primeras categorías para organizar el conocimiento que se ha ido construyendo. En el año 1799, en una universidad, que es la Universidad de Halle, por primera vez hay una cátedra de pedagogía. Hoy en día ustedes están en un curso que se llama Epistemología e Historia de la Pedagogía, en el año 2024. Pero la primera clase de pedagogía como tal, como cátedra, como campo de estudios, se dio en la Universidad de Halle en el año 1779. Y el pedagogo que estuvo a cargo de esa primera cátedra fue Ernst Christian Trapp. Digamos, es un dato histórico muy, muy importante. Y se termina de configurar la pedagogía en el siglo XIX con la obra de Herbart, que Herbart es en últimas el que va a decir, mire, la pedagogía se encarga de sistematizar, de organizar, de construir toda la teoría sobre la educación. Teoría que puede llevarse a la práctica y que puede ser reflexionada y vivida por los pedagogos o por los maestros. ¿Qué pasa entonces? Digamos, aquí estamos hablando del origen, de la consolidación de la pedagogía en general. Y a ustedes les preguntábamos, ¿cómo surge la pedagogía infantil? Entonces debían ir a otro texto. Y en ese otro texto, que es el texto de Romero, se les explicaba muy claro que la pedagogía infantil es reciente, o sea, su saber disciplinar, la ciencia que base de su profesión como pedagogos infantiles, que es la pedagogía infantil, surge en el siglo XX. Y es una, digamos, surge porque se necesita... latín. Bueno, surge... Teólogo, filósofo y pedagogo nacido en la República Checa. Julia Andrea, por favor, cierras tu micrófono. Bueno, y surge porque se necesita pensar cómo favorecer la educación de los niños. No es igual educar, formar, acompañar el proceso educativo de un adulto al proceso educativo de un niño. Entonces, los saberes de la psicología, de la filosofía, de la sociología y de otras ciencias, pues ayudan a configurar un discurso que hoy conocemos como pedagogía infantil. Ustedes se fueron por allá a leer los lineamientos, la política educativa para la educación inicial en Colombia y encontraron muchos elementos. Por ejemplo, que la pedagogía infantil está basada en la experiencia, que los niños aprenden en la experiencia, compartiendo en unos entornos educativos enriquecidos. Entonces los maestros, los pedagogos infantiles, tienen que trabajar en la construcción de esos ambientes educativos enriquecidos de recursos, de experiencias, de saberes, de interacciones con los niños, porque así aprenden y así se desarrollan. Ustedes también aprendieron que, leyendo allí esos documentos, que los niños, todo su proceso educativo, digamos que se gesta desde lo que se denominan las actividades rectoras, el juego,
el arte, la literatura, la exploración del medio son los lenguajes naturales de los niños, las formas como los niños interpretan, conocen, se relacionan con su entorno. Y entonces un pedagogo infantil que conoce muy bien esto, pues definitivamente, digamos, gestiona el proceso educativo de los niños desde eso que los niños pues saben hacer muy bien, desde sus lenguajes y sus modos de expresión particular. Y así fueron ustedes, digamos, entendiendo muchas otras características de la pedagogía infantil. Creo que con esto, digamos, cierro esto que quería hacer y era que ustedes tuvieran unos elementos conceptuales básicos en torno a lo que es la pedagogía y cómo, digamos, su importancia y cómo surge la pedagogía en general y la pedagogía infantil en particular. Voy a dar unos 3 minuticos por si alguno, hasta lo que hemos visto en este momento, tiene alguna inquietud, pregunta, duda, puede tomar la palabra. Bueno, claro, todo como el agüita. Bueno, sigo entonces. Bueno, ¿qué va a pasar en la unidad 2? Entonces, en esta nueva unidad que ustedes ya empezaron a trabajar desde hace casi una semana, estamos revisando cómo desde la edad antigua, estamos hablando aquí del año de antes de Cristo, cómo desde la edad antigua hasta hoy en día se ha ido configurando a lo largo del tiempo la pedagogía. Y entonces ustedes han encontrado una bibliografía obligatoria, que aquí la tienen. Vuelvo a decirles que yo empezaría por el objeto virtual de aprendizaje, porque el OVA pues tiene muchos lenguajes. Ustedes encuentran videos, textos, actividades que les dan mucha información y luego cuando vayan a los textos pues será más fácil porque ya, digamos, tienen ciertos aprendizajes ya construidos con el OVA. Y digamos que es necesario hacer lectura de todos estos textos. ¿Para qué van a hacer lectura de estos textos? Esta fase 3, profundización, es la primera actividad colaborativa y esto tiene muchos retos. Para nadie es un secreto los retos que tiene una actividad colaborativa. Muchos de ustedes son súper expertos en hacer trabajos colaborativos y hacen trabajos maravillosos. Otros son súper expertos en esconderse cuando hay trabajos colaborativos. Otros son expertos en aparecer al final. Cada uno de ustedes, digamos, tiene una experiencia, pero yo los invito a que en esta actividad rompamos todos los modelos que hemos vivido hasta ahora y de verdad se den ustedes la oportunidad de aprender de manera colaborativa. Esta actividad tiene una puntuación de 120 puntos. La anterior valía 110, esta vale 120 puntos. La deben entregar máximo el 21 de abril. Hoy estamos a 22 de marzo. Uno dice, uy, 21 de abril falta mucho. No falta tanto, falta un día menos de un mes. Y esto tiene muchas implicaciones. Ya ustedes leyeron los textos y se dan cuenta que son ricos, que uno aprende mucho, pero que hay que leer con calmita. Entonces, como siempre, para desarrollar la actividad, tienen un anexo para trabajar. En esta actividad tienen 2 anexos. En el anexo 3, que van a hacer su aporte individual, y en el anexo 4 van a hacer la construcción colaborativa. Quien no haga aporte individual no puede aparecer en el trabajo porque es obligatorio. Y además de ser obligatorio, es calificable. Entonces es muy importante que hagan su aporte individual, lo publiquen a tiempo en el foro para que puedan desde allí establecer su dinámica de trabajo. Ahora vamos a hablar, digamos, de la actividad que ustedes van a hacer. Pero quiero, a medida que vamos hablando de la actividad, pues darles algunos elementos teóricos de lo que ustedes van a encontrar en los textos. Lo que ustedes ven aquí
con estas imágenes y con esas palabras y con esa tablita es el aporte individual que cada uno de ustedes va a hacer. Entonces, en el anexo 3, ustedes simplemente encuentran una portada y después de la portada encuentran un cuadrito. Y deben entonces, leyendo la bibliografía obligatoria de la unidad 2, responder a ese cuadrito. Entonces les dice, a ver, ¿cuál es el fin de la educación en la edad antigua? Cuando a mí me preguntan por el fin, es el propósito, la finalidad, el objetivo, lo que buscaba la educación en la edad antigua. ¿De dónde saco yo eso? Pues de leer los textos. Allí leyendo esos textos van a encontrar esa información. ¿Cuál es el lugar del estudiante en la edad antigua? Cuando hablamos del lugar, no estamos hablando de un lugar físico, sino estamos hablando cómo se entendía, quién era, qué papel tenía el estudiante, el niño, la niña en la edad antigua. ¿Cuál era el papel del docente? ¿Qué se esperaba de ese docente? ¿Para qué estaba la institución educativa? ¿Cómo era la institución educativa en ese momento? Contenidos de aprendizaje. ¿Qué se aprendía en la escuela en ese momento? Y van a identificar 2 eventos significativos de la historia de la educación o de la construcción de la pedagogía en ese momento histórico. ¿Qué es un evento? Un evento puede ser un pensador del momento, alguien que pensara la educación, puede ser una publicación, puede ser una práctica, pero evidentemente lo tienen que encontrar allí en el texto. Igualito a como hicimos el informe de lectura, debe aparecer clarito que yo tomé el fin de la educación del texto tal, página tal. ¿Listo? Porque aquí sí vamos a tener muchos textos de donde sacar la información. ¿Puedo leer otros textos? Sí, los puedo leer para aprender, pero aquí me están pidiendo que lea los textos de lectura obligatoria. Esto lo va a hacer cada uno en su aporte individual. Tanto va a responder a estas preguntas sobre la edad antigua, que va del año 4000 al año 476 después de Cristo, sobre la edad medieval, la educación en la edad medieval. Entonces, ¿cuál era el fin de la educación en la edad medieval? ¿Cuál era el lugar del estudiante, el papel del docente, la razón de ser de la institución educativa, qué se aprendía durante este momento histórico en la escuela? Y van a identificar 2 eventos significativos. Aquí estamos hablando del siglo V hasta el siglo XV, hasta el siglo XIV. Luego seguimos lo mismo, pero en la edad moderna. Entonces, desde el siglo XV hasta el siglo XVIII. Y terminamos con lo mismo, pero en la edad contemporánea, siglo XIX a siglo XXI. Si ustedes han sido buenos observadores y buenas observadoras, los gráficos que les he puesto aquí tienen mucha relación con estas preguntas. Simplemente viendo los gráficos, miren, yo podría tener muchas conclusiones viendo estos gráficos y se los puse para darles pistas, para que cuando lean ustedes puedan, digamos, hallar respuestas. Cerremos los micros, porfis, para ir un micro abierto. Entonces, por ejemplo, si yo estoy leyendo sobre la edad antigua, por favor, cerramos el micro, Leslie, Daniela. Gracias. Bueno, si estamos en la edad antigua y me preguntan por el fin de la educación, yo leo por allá y entonces voy a encontrar muchas cosas. Por ejemplo, voy a encontrar cuando me hablan de la edad antigua, cómo era la educación en Grecia, cómo era la educación en Roma. Y voy a encontrar que uno de los fines de la educación era la formación del ciudadano, formar al ciudadano. Y un ciudadano que tenía unas características especiales. Un ciudadano para vivir en democracia, un ciudadano incluso, digamos, para negar los derechos de ciudadanía
de otros, porque la esclavitud era lícita, en fin, digamos que ustedes a la hora que van leyendo, pues van a encontrar, digamos, los fines, el para qué, el sentido de la educación. ¿Cuál es el lugar del estudiante? Entonces, miren, en la forma como estamos viendo estas imágenes, pues ustedes a la medida que vayan leyendo, pues van encontrando que, digamos, el maestro tenía el papel preponderante, porque el maestro era quien tenía todo el conocimiento y debía formar a ese discípulo. Entonces el estudiante podía ser considerado más que un niño, más que una niña, como un discípulo, alguien que era formado por un sabedor, por alguien que sabía más, que conocía la ciencia, pero, digamos, tenía una consideración importante porque se suponía un sujeto capaz de aprender, y eso es realmente importante, que podía deliberar, que podía aprender con los otros. Todo eso lo van a ir identificando en sus lecturas. Contenidos de aprendizaje, miren, aprendían sobre cálculo, sobre las ciencias humanas, sobre la astronomía, sobre la deliberación, sobre la oratoria, sobre las artes de guerra, en fin, van a encontrar muchas cosas. Y dos eventos significativos, pues seguramente van a encontrar pedagogos, digamos, filósofos de la época, como Platón, por ejemplo, que pensaron la educación, Sócrates, que pensó la educación, y otra cantidad de, digamos, de actores, de pensadores que pensaron, reflexionaron la educación en su momento. Y si se fijan en las imágenes, pues seguimos identificando características. La edad medieval, aquí encuentran ustedes un religioso, entonces ya pueden entender que la educación en esta época, digamos que está sesgada, manejada por la iglesia, entonces ahí irán leyendo y deduciendo entonces cuáles son los principales contenidos, cuál es el fin que se está buscando, digamos, del maestro y del estudiante. Miren el lugar tan privilegiado que tiene un maestro versus el lugar de los estudiantes. Miren la forma como están acomodados los estudiantes. Entonces eso nos da a pensar que la disciplina era algo muy importante. Miren con qué estudian, mírenlos a todos con los libros. Entonces aquí pasa algo en la relación de la escuela y los libros. Bueno, este tipo de cosas, a medida que vayan leyendo, lo van a encontrar. Y así con todas estas imágenes que encontramos en la educación moderna y en la educación contemporánea. En la siguiente web vamos a hablar este tema mucho más a fondo, pero aquí, como siempre, yo quiero darles elementos para cuando ustedes vayan a los textos y vayan a hacer la actividad, pues tengan, digamos, elementos de claridad sobre qué deben hacer y elementos teóricos de cómo van a abordar los distintos aprendizajes que están construyendo en el curso. Entonces, cada uno de ustedes realiza este ejercicio de manera individual, que yo diría no puede pasar de la próxima semana. Por favor, me confirman si me están escuchando. Sí, profesora, se escucha bien. Es que Sí, señora. Era colgado, pero no. Bueno, Sí, muchas señora. gracias. Gracias. Volvemos a cerrar los micros. Entonces, yo diría que por tarde la semana entrante, todos, absolutamente todos, deben haber hecho su aporte individual para empezar a construir lo colaborativo. Entonces, ¿en qué consiste el segundo momento de esta actividad, que es la construcción colaborativa? Entonces, ustedes van a hacer colaborativamente una presentación interactiva. ¿En qué la van a hacer? En lo que quieran. Aquí les damos algunas herramientas. Pueden hacerla en Prezi, en Genial y en Canva. Ustedes decidirán en qué herramienta digital la van a hacer. ¿Y qué debe tener esa presentación interactiva? En primer lugar, de todos los aportes que hicieron sus compañeros, ustedes van a seleccionar la mejor información. Entonces van a presentar las características de la educación en cada uno de esos aspectos, en los fines de la educación, el lugar del estudiante, el papel del docente, la razón de ser de la institución educativa, contenidos de aprendizaje.
Todo eso, por cada una de las edades, edad antigüedad, media edad, moderna, edad contemporánea, van a organizar una sola información bien hecha, retomada de los aportes de todos, que nos estén mostrando esas características. Ustedes como grupo que han identificado. Luego deben presentar al menos 15 eventos, 15 acontecimientos de la historia de la educación y de esos elementos que configuran la pedagogía. ¿De dónde los van a sacar? Pues es que tienen un montón, porque cada persona ha identificado 8. Y si son 5 en un grupo colaborativo, pues tienen 40. Solamente van a presentar, si quieren los 40, presenten los 40, pero dice ahí al menos 15 acontecimientos sobre la historia de la educación y la pedagogía. En esos acontecimientos deben aparecer el acontecimiento, ojalá con una imagen, porque estamos haciendo una presentación interactiva, entonces eso debe tener, digamos, un muy buen formato. Entonces, ojalá una imagen, la denominación y describen el evento. Luego, deben tener esa presentación una actividad interactiva. Eso puede ser un juego, un cuestionario, un video hecho por ustedes, un audio hecho por ustedes que explique los contenidos de la unidad. Y finalmente, la bibliografía que usaron para el desarrollo de la presentación. Esa es toda la actividad que vamos a realizar. Y bueno, en el formato encuentran también un elemento, una tablita para que ustedes se evalúen y evalúen a sus compañeros. Entonces aquí pondrán el nombre de cada uno de los miembros del equipo colaborativo y cada uno le dará una evaluación. Entonces cada persona hace yo me autoevalúo. Bueno, ¿cómo me parece que fue mi aporte individual? Ahí me califico de 1 a 5, 5 es lo máximo. ¿Cómo me parece a mí que fue mi responsabilidad frente al rol que yo asumía? Es que yo dije que iba a ser la que organizo todo. ¿Lo cumplí, no lo cumplí? ¿Cuánto me califico? ¿Cómo soy yo en mis capacidades para trabajar con los demás? A5, 4, 3, yo misma me califico. Y después el grupo me califica. Aquí puede aparecer una sola calificación que hagan todos, se ponen de acuerdo y lo califican todos, o cada uno aquí pone su nombre. Sandra, a Carlos le pone 5, a Teresa le pone 2, a Gonzalo le pone 0. Califican aquí a cada uno, aquí está el nombre del estudiante en la primera columna y aquí pueden poner el nombre de cada uno de ustedes que está calificando al compañero. Y ya, esa es toda la actividad. Aquí hago el segundo paro para escucharles. ¿Listo? ¿Dudas, inquietudes, preguntas sobre esto? Sabiendo que después de Semana Santa vamos a encontrarnos para un taller práctico, así como hicimos el taller práctico de la actividad 1, también vamos a hacer un taller práctico con esta actividad para que allí aclaren sus dudas, podamos hacer juntos y tener pues todas las claridades necesarias. Paula Andrea, tienes la mano arriba, adelante. Buenas tardes, profe. Profe, no me quedó claro lo de los eventos. Bueno, repito, un evento es identificar un pedagogo. Les decía el ejemplo, por ejemplo, leemos en la Edad Antigua y encuentro en el texto que Platón en la Edad Antigua era un filósofo que indagó en estos y en estos y en estos y en estos temas sobre la educación, Eso es un evento. Platón, y explico qué hizo Platón en ese momento de la historia de la educación. Tiene que ver con la educación, no pueden ser cosas pues que no estén relacionadas con ello. Por ejemplo, eventos son esto que les mostraba al comienzo cuando estábamos hablando de la fase 2. Por ejemplo, que Juan Amos Comenio en el siglo XVIII escribió un libro que se llama La Didáctica Magna, que trataba de tal y tal cosa, que en la Universidad de Yale en el año 1779 se instauró la primera cátedra de pedagogía. Estos son eventos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues ubicar los eventos en el respectivo tiempo. ¿Dónde lo van encontrando? Pues a medida que van leyendo, ustedes van identificando, aquí está clarito. Les voy a decir cuál es el principal error que cometen
los estudiantes en esta actividad. No darse cuenta que la edad antigua corresponde del año 4000 al año 476 después de Cristo. Y entonces ponen información aquí de la edad moderna o de la edad contemporánea. Por eso, digamos que aquí les ayudamos ubicando cronológicamente cada una de las edades para que el evento que ustedes pongan pues realmente corresponda con esos siglos, ¿no? Aquí no pueden hablar, por ejemplo, yo qué sé, en la edad antigua, no pueden hablar, es que yo identifiqué que hay un personaje por allá que se llama Piaget, que ha hecho, o María Montessori, que ha hecho esto y esto y esto y lo otro. Sí, pero es que en la edad antigua María Montessori no había nacido, entonces no puede aparecer allá. Eso es un evento. Claro, como el agua, Paula. Sí, señora, gracias. Con gusto. ¿Quién más? Señor, disculpe, yo tengo una inquietud. Adelante. Ayer yo me estuve leyendo los PDF de esta unidad y pues no encuentro información precisa para responder, por ejemplo, el fin de la educación, el lugar del estudiante. No encuentro información como precisa para responder esas preguntas. Hay contenidos como muy generales. Esa parte me confundió y no pude hacer nada. Me la pasé ayer todo el día leyendo y no pude responder. ¿Será que me puede hacer el favor de explicarme cómo será? Mira, O Sandy, si puedo leer los de la unidad 1. Sandy, tienes que leer los textos de la unidad 2. Es así de sencillo. ¿Qué pasa? Yo les expliqué a ustedes desde la unidad anterior que había unos desafíos y era que estábamos leyendo textos universitarios, textos de académicos. Entonces ustedes no van a encontrar, si no leen con detenimiento y pausadamente, no van a encontrar un párrafo que diga, el lugar del estudiante en la edad antigua es tal. No, hay que leer y leyendo van interpretando. Ya hicieron el ejercicio y muchos lo hicieron muy bien en el informe de lectura. Y tampoco en el informe de lectura aparecían las cosas, tal cosa, 2 puntos. Hay que leer utilizando técnicas. Lean, subrayen, como ya saben lo que están buscando y les he explicado, tal vez Sandy ahora cuando tomes el texto ya te va a ser más fácil porque ya sabes qué es fin de la educación. ¿Qué busca? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende? El para qué de la educación en ese momento de la historia. Lugar del estudiante, cómo se entiende los niños, qué papel tenía el niño en ese momento de la historia. ¿Quién era el niño? ¿Cómo se consideraba el niño? ¿Qué se aprendía? Eso es un contenido de aprendizaje. ¿Cuál era el papel del docente? ¿A qué se dedicaba? ¿Cómo organizaba su actividad en la escuela? Entonces, tal vez ahora que tienes estos elementos explicativos, cuando vayas a los textos te va a ser más difícil. Yo creo que sí, Sandy. Bueno, sí, señora, gracias. Bueno, ¿quién más? Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo bueno, con el fin de la educación, pues es como la visión que tiene esa educación en la edad medieval. Lugar del estudiante, pues como cuál era el papel que desempeñaba el estudiante en esa educación. Claro, cómo se entendía el niño, cómo lo entendían, qué papel jugaba, qué debía hacer él dentro del proceso. Sí, señora, perdón. Y el papel del docente igual, ¿cuál era la visión también del docente? Si digamos cómo preparaba sus clases y todo, ¿sí me entiendes? Lo que me queda en duda es la razón de ser de la institución educativa y los contenidos de aprendizaje. Su merced es tan amable, ¿me puedes brindar una explicación sobre esos 2 ítems? Vuelvo a repetirlos y lo hago con mucho gusto. La razón de ser de la institución educativa es el para qué. ¿Para qué estaba la institución educativa? ¿Para qué? Entonces es que la institución educativa, ustedes van a leer y cuando lean van a encontrar que en algunos momentos de la historia la institución educativa era como una casa, porque los niños iban a vivir, estaban internos, tal vez era más familia que la propia mamá y papá, porque los niños estaban allí, vivían dentro de las instituciones. Tal vez van a encontrar también que las instituciones educativas en algún momento de la historia, digamos que estaban para evangelizar, para que ese
ser humano que estuviera allí se convirtiera en, yo qué sé, en un hijo de Dios, que tuviera temor de Dios y entendiera que si no se portaba bien, sido para el infierno. Entonces, la razón de ser es el para qué de la institución. Si a mí me preguntan hoy en día, piensen ustedes en la escuela hoy en día, ¿cuál es la razón de ser? Piensen ustedes, ¿cuál es la razón de ser de un jardín infantil hoy en día, desde sus presaberes? ¿Tú qué dirías, Denise? ¿Tú qué dirías? ¿Para qué está el jardín infantil hoy en día? Pues definitivamente yo creería y en mi propia, digamos que concepto, creería que Experiencia. los jardines están como para enseñar a los niños, mentalizarlos a cómo relacionarse con más niños, cómo jugar, no solamente jugar, sino aprender, digamos, cómo colorear, cómo, yo qué sé, dibujar un patico, un pollito. O sea, yo diría que eso es lo que hacen los jardines, porque definitivamente, bueno, los profesores que dictan en los jardines, ese es el papel, enseñarlos a relacionarse con Pero más mira, estás niños. cambiando el papel con la razón de ser. No, no hables del docente. Tú empezaste muy bien. Empezaste diciendo, por ejemplo, supongamos que eso lo leas, pero supongamos que hoy en día el jardín infantil tiene como función ser un centro para estimular el aprendizaje de los niños, pero también es un espacio para que los niños interactúen con otros niños. ¿Qué más? ¿Quién le ayuda a Denise? ¿Cuál más es la razón de ser de Valentina? Adelante. Yo creo que una de las razones para hacer, bueno, de los jardines infantiles es también promover como la autonomía de los niños, el tema de validar emociones, de llevar a cabo trabajos individuales como trabajos grupales. De la institución también se aporta el aprendizaje más allá de lo que venía anteriormente, sino que implementando nuevos métodos, va de la mano de la crianza respetuosa, porque hoy en día de eso se trata, de validar unas emociones y guiar unos niños como con buenas pautas. Muy bien, entonces la institución educativa es un ambiente de socialización del niño, de su desarrollo integral, de formación del sujeto como persona. Miren, esa es la razón de ser. Entonces, cuando ustedes vayan leyendo, van encontrando en los textos eso, la razón de ser. Y contenidos de aprendizaje. ¿Qué se aprende en cada momento en la escuela? Eso ya se los decía en la edad antigua, por ejemplo, cuando veíamos esto. Entonces, en la edad antigua, lo van a encontrar en los textos que lean, era muy importante aprender el arte de la retórica, hablar en público con oratoria, hablar en público, retórica, convencer al otro lo que estamos diciendo. Era muy importante saber de ciencia, era muy importante saber de cálculo, de geometría, era muy importante aprender la actividad física porque se estaban formando guerreros, atletas. Entonces, todo este tipo, estos son los contenidos de aprendizaje. ¿Qué se aprendía en cada uno de los momentos históricos en la escuela? ¿Ya? Tutora, disculpe, para firmar la asistencia es que tengo web a las 6. Bueno, nuevamente, y vamos a recordar, primero no, digamos que no, uno no debe interrumpir una actividad académica para preguntar esto, pero bueno, válido. Recuerden que la asistencia se extrae del Teams. El Teams arroja la asistencia de los participantes. Bueno, ¿listo? ¿Más inquietudes sobre lo académico? Profe, qué pena. Yo lo entendí de esta manera. La razón de ser de la institución es como esa visión que tiene la institución, o sea, cuál es la finalidad o sea, a qué a qué se enfrentan esos niños que entran a la institución. Y los contenidos de aprendizaje es qué más se enseña dentro de esa institución. Yo entendí más o menos así. Que se aprenda en la institución, ¿ya? Y eso lo vas a encontrar allí muy clarito en los textos que leas. Listo, profe, ¿Cuál es el muchísimas currículo gracias. que se aprende? Con mucho gusto.
Bueno, chicos y chicas, decirles que esta actividad tiene otros retos. Profe, qué pena. Señora. Profe, qué pena. Muy buenas tardes, soy Karen. Profe, tengo una pregunta. Pues en cuanto al trabajo, o sea que nosotros tenemos la información como tal, la podemos buscar de otros, o sea, aparte del OVA y de lo que tienen ahí, podemos buscar en otras partes, como la biblioteca de la Vuelvo a repetir nuevamente lo vuelvo a repetir. ¿De dónde voy a obtener esta información? De la bibliografía obligatoria de la unidad 2. Porque debo poner clarito de qué texto de la unidad 2 y en qué página obtuve cada una de esta información. ¿Listo? Si quieren leer más para aclarar dudas, lo hacen. Pero a ustedes les vamos a evaluar que hayan leído la bibliografía, por eso se llama obligatoria. La bibliografía obligatoria de la unidad 2. Ah, listo, profe, gracias. Que eso era lo que no me había quedado un poco claro. Bueno, gracias, profe. Vale. Bueno, mis queridos y queridas estudiantes, nuestro reto, además de todo lo que significa leer de manera académica, entender textos, dedicar tiempo, organizarme, manejar muy bien mi tiempo, ser muy responsable, es aprender a trabajar de manera colaborativa. Fíjense en la rúbrica y se darán cuenta que pues hay unos puntos se califica el trabajo colaborativo. Entonces les diría que lúchenlo. Si definitivamente no aparece nadie en el grupo colaborativo, pues ni modo, no apareció nadie, pues podrían entregar el trabajo de manera individual. Pero si aparecieron estudiantes en el equipo colaborativo, no vamos a recibir porque así lo decidí yo de manera individual. Si alguien tiene una situación particular, converse con su tutor, converse con su tutora y tomaremos las decisiones que sean necesarias. Bueno, ¿qué pasará entonces? Miren, recuerden que tienen el foro. En el foro debe aparecer la actividad colaborativa, suban sus aportes y construyan. Tienen el acompañamiento a través del grupo Teams y para todos los que quieran participar en el taller práctico, con todo gusto, ahí estaremos el lunes 1 de abril a las 4 de la tarde. Estaremos pues trabajando en el taller práctico, una horita, un ratico, en el que leamos, entendamos, construyamos juntos y tengan ya muchísimos elementos para trabajar. Pues de mi parte, queridos estudiantes, como les había dicho, pues la idea era que estuviéramos una horita, porque sé que ahora tienen otra web. Entonces, si tienen dudas, si quieren, tienen alguna otra inquietud, con todo gusto. De mi parte, pues con esto doy por finalizada la web. Escucho si ustedes tienen algún tipo de inquietud y estoy a su disposición. Sí, profe, digamos, en el fin de la educación, digamos, se encontró entre 3 textos, lo que es el fin de la educación, se pone debajo de cada idea el link o la página. No, el link no, ya ponen la referencia. Ah, ok. Por ti, 2004, tal, por decir cualquier cosa, ¿no? Morales, 2022, página 8. Vale, profe. Bueno, queridos y queridas, abracitos. Que descansen en Semana Santa, pero que también aprovechan para organizar el tiempo y adelantar en sus trabajos. Los profes estaremos pendientes de ustedes. Un gran abrazo y que, bueno, sean unos tiempos importantes en sus vidas. Éxitos en la siguiente web, los que tienen web ahorita. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Gracias, tutora.